Bienvenido, congresista Pari, nuevamente agradeciéndole por la participación en Pulso Informativo. Muy buenas tardes a todos los radioyentes de Radio Moderna. ¿Qué tal, congresista? Usted es indubitable que no le hagamos la pregunta de rigor, porque usted ha sido miembro, como ya lo dije antes, de la mega comisión de estas acusaciones a Alan García y al gobierno de Alan García propiamente. Se han aprobado la semana pasada 3 informes. ¿En qué basan estos 3 informes que se han aprobado? Bueno, son 3 informes de distinta naturaleza. Uno tiene que ver con el asunto de Coyique, que se va... el aeródromo de Coyique, que se vendió el terreno. Ahí está involucrado el señor Cornejo. Sí, señor ¿No? Cornejo, el señor Alan García, directamente, puesto de que eso es el gran patrimonio de la Fuerza Aérea Peruana. Y más aún, era un patrimonio, pero antes fue un patrimonio donado por ciudadanos de nuestro país que lo compraron después de la guerra por Ecuador. O sea, tiene un valor histórico importante, y no solamente ese valor histórico, sino es una propiedad de la Fuerza Aérea Peruana. Por lo tanto es un valor que está ligado a la defensa de la patria, la defensa nacional. ¿Esto cuando era el aeródromo de Coyique está administrado por la Fuerza Aérea o eran privados? No, es propiedad de la Fuerza Aérea. Está, por eso Alan García en el 2011, después de haber vendido, subastado, casi regalado a D.H. Mon el Coyique, en el 2011, el 30 de junio de 2011, casi para salir, se saca un decreto supremo diciendo que damos de baja el bien Coyique, le sacamos del marquesín de bienes. O sea, ya lo vendió, pero después... Pero que era retroactivo, entre comillas, ¿no? Un decreto supremo que de primero te da de baja para que se pueda vender. Bueno, eso es una jugada un poco para que poderse cubrir el señor Alan García. Y las jugadas se manifestaron en diversos momentos, porque el tema de Coyique fue un tema investigado también por el anterior Congreso, y que nunca se discutió y se batió en el Pleno. Entonces ahí hubo un encubrimiento de este tema, y que no se ha puesto con transparencia al país, ¿no? Para que nos entiendan nuestros radioescuchas, justamente la gente del Cono Norte que nos escucha, este aeródromo de Coyique, ¿cuántos metros cuadrados tenía aproximadamente? Bueno, no maneja la cifra. Pero el hecho era que tenía un valor referencial, y estos, si costaba 100, creo que lo vendieron en 10 centavos. Sí. ¿Una cosa así fue? Y sí, efectivamente, la información está, el precio de mercado tenía un valor casi llegaba a triplicar o sea, el valor de mercado casi estaba por 3 veces más del valor que se vendió. ¿Ya? Entonces ahí están las cifras, las referencias. Pero junto a esta situación de negocio que podía traducirse elementos de corrupción, hay el otro... ¿Quién fue el beneficiado en este caso, mi estimado congresista? Porque a veces la gente no sabe. Una constructora amiga, me imagino. Sí, es D.H. Mon, la misma que estaba involucrada en el caso de colegios emblemáticos. ¡Ay, Dios mío! La misma. O sea, guarda referencia con las constructoras que han hecho los colegios emblemáticos. Así es, con los colegios emblemáticos. No es casualidad. El Estadio Nacional, o sea, fue la misma. Y son las mismas que se beneficiaron de una u otra forma con este terreno en Coyique. Sí, el tema junto a esa situación de corrupción, lo que hay que agregar que ahí también funcionaba todo lo que implicaba la aeronáutica civil. Claro. La escuela de paracaidismo, claro. La escuela de pilotos, de avionetas, ¿no? Claro. Y ellos son la reserva en una situación de reserva aérea, pues. Así es. Entonces, en cualquier momento de conflicto, ahí está la reserva aérea. Afectar la reserva aérea, vender un bien, un patrimonio. Es casi una traición a la patria, en otras palabras. Sí, es traición a la patria. Es traición a la patria. O sea, junto a los asuntos de corrupción, hay el otro elemento a la cual van a tener que responder a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque ahí ha pasado el tema. Aquí está Alan García, Enrique Cornejo, porque él era el ministro en esa época de Transporte y Comunicaciones. ¿Quién más está involucrado? Fundamentalmente los dos. Uno el ministro y el otro por firmar, que es el presidente Alan García. Así es. El segundo tema, que
el segundo tema que está ya, que se ha aprobado el otro tema ha sido el tema de enriquecimiento ilícito. Ya. El tema de enriquecimiento ilícito, ahí hay situaciones ligadas más al entorno del señor Alan García. El señor Nava. Claramente a Nava se le ha... El señor Chan. Tiene un desbalance patrimonial. Así es. Y Chan, el otro, el que era ministro de Justicia. Y hay un funcionario de OINFE también que se ha disparado en términos de su patrimonio, y hay que recordar que OINFE está vinculado a todo lo que implicaba colegios emblemáticos. ¿Pastor está también ahí? ¿Aurelia? También, pero bueno, pero aquí quiero decir, porque el señor Alan García decía a unos apristas también que tiene certificado de buena conducta, no se le ha comprobado al señor Alan García absolutamente nada. Yo podría decir que aprendieron a hacerlo. Bueno, ya tienen experiencia, claro, en el segundo gobierno. Claro, porque hay que recordar que en su anterior gestión el tema fue justamente el desbalance patrimonial, y que el señor Alan García iba a ser ya sancionado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y le salvó la campana, se dio el autogolpe. El autogolpe del 92. Entonces no se trató la acusación constitucional. Se fue de exiliado a Colombia. Claro, y acá ahora parece que el aprendizaje ha mejorado los métodos, claro, entonces. Pero también hay que decir que el país sabe que la situación de todo de cómo funcionan los actos de corrupción, eso no funciona bajo marcos formales. Obvio, ¿no? Entonces nadie publica, nadie da factura, ¿no? Por una coima. Claro, o no va a poner las coimas en su cuenta. Claro. Entonces, ¿y en qué más o menos se basan ustedes como comisión y este informe que ustedes han presentado como para decir que han habido desbalance patrimonial? ¿En qué indicios más o menos? En el conjunto, y creo que ahí hay que buscar todavía, porque eso implica, por eso ha pasado al Ministerio Público, y tiene que profundizarse la investigación, porque hay información no completa. Han habido situaciones por el lado de algunos bancos que no han referido, no han dado información, han cerrado la información, y eso es un tema sumamente delicado que hay que... ¿Y la comisión tenía prerrogativas de levantamiento de secreto bancario? Sí se ha hecho, pero ahí también ha habido serias dificultades. Ha habido muchas limitaciones. Claro, o sea, para que te levante un secreto bancario no es una cosa sencilla, y te la hacen larga, y la empiezan a dilatar, y entonces los temas de análisis empiezan a retrasarse. Pero en todo caso hay una situación que aprobó el Pleno, que el tema pasa al Ministerio Público, porque hay que profundizar la investigación. Hay muchas pistas que se están dando, hay que ingresar un poco a investigar más el entorno concreto de señor Alan García. Y me imagino que el Ministerio Público pues tendrá los mecanismos especializados para detectar este tema, ¿no? Lo que nosotros hemos determinado son algunos indicios, algunos elementos que tiene que profundizar. Bueno, como Congreso es más o menos lo que... ¿Y el tercer tema, mi estimado congresista? El tercer tema son casos varios. Como el asunto del negocio de Lató, que no fue tratado en la comisión, fue trabajo del equipo técnico, que obviamente tiene que hacerse referencia, y esos casos varios han pasado a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sobre el perfil específico de la persona de Gerald Oropeza, como que todavía tengo dudas, porque la prensa lo ha pintado como alguien vinculado a la buena vida, los vehículos de lujo, las mujeres, los caballos, el derroche del dinero, pero la prensa también nos invita a ver cómo el tipo, más allá de eso, tenía ciertas, yo diría, impresionantes habilidades en los negocios, y manejaba mucha información respecto de los contratos con el Estado, con diferentes estamentos institucionales del país, o pueda que sea una exageración, un exceso mediático. Bueno, hay una parte que es la parte que
podríamos decir, lo que se expresa externamente, el asunto farandulero, el asunto de la fiesta, eso está bien, eso es uno de los elementos que pinta un poco la personalidad de cómo es el señor Oropesa, pero creo que lo que importa para el país, y hay que profundizar, es cómo es de que el narcotráfico y la corrupción, porque eso también lo hemos detectado en otra comisión, en el caso de la comisión de Ancash, a la cual yo pertenecía, y cómo es que la corrupción y el narcotráfico aprovechan las propias debilidades del Estado para utilizarlas para sus negocios. Y entonces aquí hay casos muy complicados. Entiendo que a fines de año y del año pasado el señor Oropesa cayó con armamento ilegal, con droga, no pasó absolutamente nada. La policía entrega a las autoridades y la fiscalía, creo que lo archiva el tema. Sí, o sea, es sospechoso, ¿no? Y sospechoso hablando de un señor que administra, gerencia una empresa que está vinculada con que está como proveedor de la fiscalía. Así es. O sea, y eso, no se le conoce estudios superiores ayer a Oropesa. Bueno, es el mundo de los negocios, ¿no? Eso tiene mucho que ver, ¿no? Ya, pero lo que sí es el tema de la vinculación y la práctica que está dando la institución. Otra cosa que ha sorprendido, y yo he conversado con varias personas, y varias personas lo han expresado también dentro de las redes, ¿por qué la lenta reacción del Ministerio Público en estos últimos casos? Los últimos casos, no solamente ha salido que anteayer. ¿Y esa denuncia de la madre de Oropesa y del propio Oropesa contra un coronel de la policía? Bueno, y el ministro del Interior no se arriesga a respaldar al coronel. Bueno, ¿qué habrá ahí? ¿Será una debilidad de la policía también o que esté involucrada en el proceso? O sea, yo no me atrevo lo quiero plantear como hipótesis. Claro, pero sí podemos especular en el sentido de que hay gente que lo quisiera a Oropesa muerto. Probablemente, él debe tener mucha información y probablemente su palabra va a vincular quizás a muchos actores políticos que han estado... Es un exceso de decir en estos momentos es un exceso de decir que este asunto y algunos otros como los narcoindultos ya alcanzan al más alto nivel las esferas altísimas del APRA. ¿Todavía es un exceso o ya hay algunos indicios, elementos que podrían motivar incluso que esto se vea en el Parlamento y por qué no se discuta una inhabilitación de una candidatura presidencial? El hecho de que el señor Chinguel esté comprometido en este hecho y tenga vinculación con Oropesa, y el hecho de que el señor Alan García lo haya dicho públicamente y todo el país sabe que él ponía las manos al fuego por el señor Chinguel, eso ya implica un asunto de una responsabilidad. Y lo otro, que el señor Chinguel no solamente era funcionario público, él tenía responsabilidad política. Veamos cuál era su cargo cuando estuvo en la juventud, por ejemplo. O sea, llegó a un alto cargo dentro de su estructura partidaria. O sea, no es cualquier militante. No pasa desapercibido Chinguel en la estructura de la... Así es. En estas circunstancias está pasando, como dicen los chicos, está pasando piola el señor Aurelio Pastor, o él está al margen de todo esto. Bueno, el señor Aurelio Pastor todavía tiene que responder muchas cosas en relación a los narcoindultos, ¿no? Él fue actor principal, no fue mesa de partes. Él tomaba decisiones y planteaba la recomendación al presidente de la República, entonces el señor Alan García. Y Alan García daba el visto bueno, cambiaba, modificaba, pedía al Supremo de arriba para que a ver si le da una buena recomendación. Aquí no es... El privilegiado, claro, tenía conexión con Dios directamente. Claro, ahora el señor Pastor tiene que responder todavía sobre el tema. Yo entiendo que eso está en proceso de investigación. ¿No le satisface a usted lo dicho por el presidente García y también por el propio Mauricio Mulder y Javier Velázquez, que en el sentido de que el APRA no tiene nada que ver en esto, que esas cosas no se pueden controlar, y después incluso creo que ayer, hoy día, sosteniendo que que los apristas y el partido son pobres, etcétera, etcétera? Eso, digamos que no lo llena, no lo satisface como argumento válido. No, pues, han habido toma de decisiones en el periodo de Alan García que han favorecido a toda esta mafia. El hecho de que haya un bien
del señor Crucillat y que fue dado por un gobernador y por una institución que tiene que defender y que tiene que fiscalizar el patrimonio de la nación, como es la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ahora, un gobernador no da posesión de terreno, eso lo hace la municipalidad, tengo entendido. Pero da garantías posesión, sí está facultado. Momentáneas, eventuales. Sí, es una garantía para eventual, para cuando una hay circunstancia. una denuncia o intento de alguna agresión, da garantías humanas y da garantías procesorias, ¿no? Ya, pero al margen de eso, fue un documento, que es un documento que en realidad es un saludo a la bandera. Así es. Pero con eso él tramitó ante la municipalidad de La Molina su certificado de posesión. Ya, pero al margen del gobernador que tiene su responsabilidad y de responder a la justicia, la institución que tiene que cautelar los bienes nacionales, o sea que se incauta un bien y se puede transferir a quien sea, no se gestiona los bienes nacionales puede agarrárselo cualquier persona. Cualquiera se puede meter a las casas. Ahora, imagínense, con ese certificado de posesión, ahorita han podido hacer una prescripción adquisitiva de dominio, incluso notarial, y se quedaban con esa casa de 5 millones. Y el Estado la perdió, así de sencillo. Entonces hay responsabilidad política. Totalmente. Hay responsabilidad política. Hay una asunción funcional claro, ahí. Claro, porque el Estado te da un encargo a dicha institución, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, que usted me cautela los bienes del Estado. Y si no cumple su función, obviamente que hay inclusive esta infracción constitucional, porque el Estado le está encargando eso. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. La pregunta es si el Congreso tiene el tiempo suficiente como para, digamos, evitar lo que pueda significar un nuevo error de la población de elegir a gente que no tiene el nivel moral para otra vez asumir responsabilidades, congresista. Bueno, yo creo que el Congreso tiene que asumir su responsabilidad. No creo que haya una salvada de campana como el golpe que se dio en el tiempo del fujimorismo y no se vio en la situación de la denuncia constitucional que se no lo descarta usted. Claro, o sea, ¿puede pasar eso? No, hay que estar. ¿Alguna información maneja usted? Hay que estar atentos. Pero algo le han dicho seguramente. No, hay que estar atentos. ¿O algo he escuchado? No, en todo caso simplemente digo que hay que estar atentos. Hay que estar atentos a esta situación. Pero no sería la primera vez. No sería la primera vez, pero es por eso digo que hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque la verdad es que las cosas tienen que aclararse y si hay responsabilidad política tiene que asumir, y al APRA mismo le conviene. Al APRA mismo le conviene purificarse de todo este elemento. ¿Al APRA de García? No, al APRA, me refiero al APRA que realmente todavía cree en Aya La Torre, porque el APRA de García yo creo que está muy vinculado ya a los actos de corrupción a los cuales se ha ido comprobando en todos estos años.